Muy bien, amados hermanos, el día de hoy entonces vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en la carta de Santiago. Vamos a ir a nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, y el día de hoy vamos a estar tomando nuestra referencia del versículo 9 al versículo 11. Santiago capítulo 1 versículo 9 al 11. Nuestro mensaje del día de hoy es un evangelio sin clases sociales. Un evangelio sin clases sociales. Santiago capítulo 1 versículo 9 al 11. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre, en este momento que vamos a meditar en las Escrituras, queremos pedirte tu dirección para que podamos hablar las verdades que tú quieres que compartamos y sobre todo tener la fortaleza espiritual para poder llevarlas por obra. Queremos pedirte, Señor, que dirijas cada una de las etapas de este sermón para que podamos extraer aquellas verdades que necesitamos conocer en nuestra vida. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos tu dirección y tu acompañamiento. Amén, amén y amén. Amados hermanos, como sabrán, la semana pasada comenzamos nuestra serie de predicaciones en la epístola de Santiago. En aquel momento hablábamos acerca de que había que tener gozo en medio de las pruebas, porque éstas realmente producen en nosotros paciencia, y cuando está manifestada en la vida del creyente, produce también madurez. Hablábamos también de que había que pedir sabiduría a Dios, no una sabiduría humana, porque una sabiduría humana se ve pervertida por el corazón del hombre, mas sin embargo la sabiduría que proviene de Dios produce en nosotros algo diferente, un cambio de perspectiva. Santiago continúa en esta sección de la carta hablando de una exhortación tanto para pobres como para ricos, ¿verdad? Porque en la iglesia se encuentran todos tipos de clases sociales. El texto que hemos leído hace unos momentos hace alusión a esto, porque el evangelio, hermanos, tiene un poder transformador en la vida de las personas. Tiene un poder transformador que va por encima de la condición social o de la belleza de la persona, de la cultura, de la misma. El evangelio produce en aquellos que lo escuchan un verdadero cambio, una perspectiva diferente. Y Santiago quiere continuar, porque recordemos que la epístola de Santiago principalmente va dirigida a los judíos, personas que estaban muy marcadas por los estratos sociales entre ellos, las divisiones entre los religiosos, los ricos, las personas de humilde condición. Vamos entonces a hacer una pequeña reflexión sobre lo que Santiago nos quiere enseñar en esta mañana. Como primer punto vamos a ver que el evangelio da un nuevo valor a los pobres. El evangelio da un nuevo valor a los pobres. Dice el versículo 9: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Como estamos hablando, el evangelio da un nuevo valor a los pobres. ¿Por qué? Primero, da un nuevo valor a los pobres porque en el evangelio nosotros comprendemos que el pobre en la iglesia es importante. Recordemos, tratemos de entender esto. Santiago hace una exhortación a ambos, a los pobres y a los ricos, pero primero vamos a ver de los pobres. El evangelio revela que el pobre en la iglesia es importante, más allá de las perspectivas que la persona pueda tener. Porque miren, yo les voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros, cuando no tenemos muchos recursos, tenemos una perspectiva personal muy deteriorada. Muchas veces creemos lo que el mundo dice. El mundo dice: tanto tienes, ¿qué? Tanto vales. Esa es la perspectiva del mundo: tanto tienes, tanto vales. Y tristemente llegamos a la iglesia y muchas veces, porque no somos personas de recursos, sentimos que al ser pobres no damos o no podemos colaborar mucho en la congregación, porque creemos que todas las colaboraciones en la iglesia son económicas, y eso no es así. Hay personas que no pueden tener recursos económicamente hablando, pero pueden ser personas que se conviertan en grandes ejemplos. ¿De acuerdo? Hay personas que al darse cuenta de su valía en el Señor,
pueden ser de bendición dentro de la congregación. El problema es que muchas veces los estereotipos del mundo los traemos a la iglesia. Tanto tienes, tanto vales, y creemos esa mentira que el mundo trata de que nosotros comprendamos, o que entendamos, o que aceptemos. Esa etiqueta de que si tú eres pobre no vales mucho, es una etiqueta que no viene de parte de Dios, sino de una sociedad que trata de evaluar a las personas en base a su riqueza, a su fama, a su estatus, a su influencia. Es importante que nosotros comprendamos que en el contexto histórico, en aquellos tiempos cuando Santiago es escrito, hay esclavitud en el mundo. Y algo de lo que se acusaba mucho a la iglesia era de que eran unos anarquistas, unos antisistema. ¿Por qué? Porque en la iglesia, si yo era esclavo y yo tenía un señor o un dominos, como se conocía también en el Imperio Romano, yo tenía que trabajar para él. Pero en la iglesia, si yo era una persona que me dedicaba a las cosas del Señor, yo podía llegar a ser pastor aún a pesar de ser un esclavo. Ahora imagínense por un momento esta situación, en que en una sociedad donde el dominos o el señor es alguien de recursos, alguien influyente, alguien que tiene gente que trabaja para él, se convierte en la iglesia en discípulo de ese esclavo que tiene en casa. Se lo voy a hacer de esta manera. Supongamos por un momento que Javier es un poderoso señor en el paraíso y que aquí hubiera esclavitud. Y dentro de la esclavitud yo tuviera que servir en la casa de él. Pero en la iglesia, porque resulta que mi señor se volvió cristiano y yo también era cristiano, resulta que yo en la iglesia tengo un cargo de liderazgo. Y resulta que me asignan a mi señor para que yo lo pastoree. ¿Se dan cuenta? Tal vez aquí en nuestro tiempo, como no hemos vivido la esclavitud, no lo entendemos a plenitud, pero en aquella época donde la esclavitud era el pan diario, ver ese cambio social era tremendo, era diferente y difícil de digerir, porque los ricos estaban acostumbrados a ser servidores, más en la iglesia muchas veces tenían que ser servidores. Era un problema grave. Y entonces el evangelio, el sentido del valor para el pobre, cambia porque él se vuelve importante en la iglesia. Hay personas, como he dicho hace unos momentos, que tal vez no tengan recursos económicos, pero pueden colaborar de muchas otras maneras en la iglesia. Siempre va a haber gente que se necesite para orar. Siempre va a haber necesidad de alguien que dedique tiempo para evangelizar. Y hermanos, yo les voy a decir una cosa. Para orar no se necesita dinero, ¿o sí? ¿O ponen ustedes alguna cantidad de dinero cada vez que se ponen a orar? Para evangelizar, tal vez cuando vaya a un lugar lejano, ocupe tal vez el pasaje, pero en un lugar donde esté cerca, usted puede fácilmente movilizarse a pie. Así que el cristiano o el pobre que llega en el evangelio se da cuenta que tiene otro grado de valor en la iglesia. Esto, hermanos, también nos ayuda a reconocer otra cosa, que en el evangelio el pobre también tiene valor en el mundo. ¿Cómo es así que el valor del pobre en el mundo puede ser real? Es cierto que muchas personas tienen la idea de que si usted no tiene dinero no es muy valioso para la sociedad, o si no tiene un buen trabajo o no tiene algo que pueda aportar, piensan en un sentido nada más natural, económico. Pero un hombre, que aunque sea pobre, puede tener una gran injerencia en una ciudad porque tiene un propósito. Cada hombre cuando llega al Señor, cada mujer cuando llega al Señor se da cuenta que tiene un propósito. ¿Cuál es el llamado que cada uno de nosotros como cristianos tiene delante de la humanidad? ¿Cuál es? ¿Alguno que tenga una idea de cuáles son los llamados que Dios nos hace ante nuestro prójimo? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros al menos? Sin importar nuestra clase social, deberíamos de compartir el mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios que todos somos embajadores de Jesús, embajadores del Señor. Comunicamos su mensaje, compartimos el evangelio. Así que el hombre, aunque sea pobre, tiene delante del mundo un valor mayor, particularmente porque tiene un propósito. ¿Qué es una persona sin un propósito? Alguien que solamente existe y que eventualmente se va a morir. Pero si usted tiene un propósito y comprende que el propósito le ha sido asignado por Dios, sabe que cuando usted se muera va a haber algo porque lo van a recordar. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué lo van a recordar a usted? ¿Qué me diría usted? Yo le puedo decir algo. A mí no me van a recordar por ser
pastor más guapo, porque no lo soy. Ni siquiera por ser el más inteligente, porque no me considero el más inteligente. Pero ¿por qué lo recordarán a usted? ¿Por qué? ¿Qué marca, qué propósito tiene usted que el Evangelio le ha revelado para que pueda influir en el mundo? A veces me he llegado a pensar que tal vez algo por lo que el mundo podrá recordarme no sea ni siquiera por lo que yo hice, sino por lo que influí en otros. Quisiera que un día, cuando ya estuviera muerto, alguien pudiera decir: wow, qué hijos tuvo el pastor Vidal. No fueron los más guapos porque no lo son, no son los más inteligentes porque no lo son, pero tal vez su contribución a la sociedad pueda ser más grande que lo que yo pueda alcanzar a hacer. Pero hay un propósito en cada uno de nosotros que lo revela en el Evangelio para que nosotros también tengamos una valía delante del mundo. Además, hay algo muy particular: el cristiano tiene el distintivo de convertirse en la sal de la tierra, en la luz del mundo, en convertirse en alguien que pueda ser muchas veces crítico ante las situaciones, pero marcar una diferencia, tiene un valor especial. Luego, también encontramos que en el Evangelio el pobre tiene un valor sobre todo delante de Dios. Tiene un valor delante de Dios. Y creo que esto es lo que debería de alentarnos. Yo me imagino que Santiago, por alguna razón, inspirado por el Espíritu Santo, trata de animar a los oyentes de esta carta de que comprendan que a pesar de que tienen un valor en la iglesia, a pesar de que tengan un valor delante del mundo por el propósito que alcanzan, también tienen un valor principalmente en Dios. Y esto debe de abrirnos los ojos. Yo me conmuevo mucho cuando en mis tiempos de oración acostumbro a reconocer mis pecados y me conmueve saber de que por encima de la multitud de los pecados que yo pueda cometer está la esencia misma del amor de Dios revelado hacia mi vida. Comprender que el amor con el que Dios me ama trasciende los pecados que yo pueda cometer. No con esto quiero decir que por eso vamos a andar pecando, pero trasciende y descansa mi corazón en paz al saber de que Dios me valora no por quien yo sea, ojo a esto, sino por lo que hizo Jesús en mí en la cruz. Así que aún el pobre puede comprender que tiene valía delante de Dios. Dios nos valora por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso cuando Santiago dice: el hermano que es de humilde condición, el pobre, gloríese en su exaltación. Y cuando habla de su exaltación, no habla por sus virtudes personales, sino por su relación con Dios. ¿O acaso no lo conmueve a usted saber que el creador del universo, el alfa, el omega, el principio y el fin, el Señor de todo lo que existe, es su Padre? No se pone a pensar que hay muchas personas que hoy, sobre todo ahorita que estamos a las vísperas de las elecciones nacionales, muchas personas andan buscando políticos, muchas personas están poniendo su corazón en bonos, en regalías, en situaciones. Ponen su corazón en políticos, ponen su corazón en la influencia que puedan tener y se alegran porque salen en una fotografía con algún político. Cuando nosotros tenemos al Creador de nuestro lado, nosotros tenemos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado. Él nos ama, nos ha dicho que somos sus hijos, que hemos sido adoptados, que antes éramos sus enemigos, mas ahora nos ha vuelto sus hijos amados. Creo que cuando nosotros miramos esta perspectiva debemos de comprender que aún el pobre, ¿verdad?, que muchas veces es machacado por la sociedad, debería de reconocer que Dios es otro tipo de persona. En Dios somos otro tipo de personas. Somos personas amadas. Así que toda persona debería de tener esta confianza. Toda persona, aun por pobre que sea, tendría que tener este regocijo de saber que en Dios no existen clases sociales. Que Dios no mira ricos y pobres como algo para decir: a estos sí los voy a acoger y a estos no los voy a acoger. No, Dios en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría ha determinado que aun de que usted o yo seamos pobres, Dios no nos va a rechazar por eso. No es ningún indicativo de eso. No es ningún impedimento para que nos acerquemos a Dios. Así que el que no tenga dinero, esto lo escribía yo, que no tengas dinero en tu bolsillo no significa que no tengas un valor en la iglesia. Tampoco que no tengas un valor en el mundo o un valor delante de Dios.
lo que nosotros somos en Dios, lo que nosotros hemos llegado por medio del Evangelio a conocer de Dios, es suficiente para que nos regocije el corazón. Muchas veces nosotros nos lamentamos de nuestra condición. Hay veces en que decimos, volvemos a la billetera y lo único que miramos es la cédula de identidad si es que la andamos. Y decimos, ay, si tuviera unos 500 pesos. Porque no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa muy seguido, que cuando no tengo dinero es cuando más ganas de comer cosas raras me pegan. Quiero ir a comerme un taco. Un taco no es muy caro, pero igual a veces no tenemos, porque yo si como yo tengo que invitar a mi familia, ¿no? Se mira muy feo que yo llegue a comerme un taco sin llevarle, aunque sea unos pastelitos de perro a mis hijos. Así les llamamos nosotros, pastelitos de perro, ¿no? Pastelitos de papa. Entonces, a veces pasa que nosotros llega la hora, no sé cuánto les pasa a los que tienen salario, que cuando llegan al salario ya deben casi todo el salario y dicen, no me puedo echar ni un fresco. El pobre muchas veces lidia con estas condiciones y Santiago quería hacerle ver que sin importar la adversidad que puede encontrar en el mundo, él debe de comprender que en Dios hay algo por qué alegrarse, hay algo por qué sentirse alegre. Como pobres a veces que nos hemos encontrado, miren, yo aquí creo que persona pobre, para mí una persona pobre es aquella que no alcanza los 3 tiempos de comida, que no tiene un lugar donde dormir. Pero creo que en la iglesia, al menos la mayoría, tienen donde dormir y tienen que comer. A veces tal vez cueste, ¿verdad? Pero todos comemos, aunque sea frijoles, pero comemos. Sí, y a los frijoles usted le pone un poco de tortilla recién palmeada y eso es un manjar. Pero aprendemos en el Señor a dar gracias en la escasez, a dar gracias en la abundancia. Porque tenemos algo por qué gozarnos. Sabemos que si tenemos algo en la mesa es porque Dios lo ha dado. Y Santiago quería que el pobre se diera cuenta que sin importar la clase social, él podía llegar a la iglesia y sentirse valorado. Es tan importante, y esto me hace recordar cuán importante es en la iglesia que nosotros también nos sintamos valorados. Y sobre todo, hagamos sentir a otros valorados. Quiero ser claro en esto. Es importante que en la iglesia, cuando usted llega, normalmente, ¿cómo llega a una iglesia? Llega como pollito comprado, llega como con pena, que me van a decir. Hay gente que dice, no, tengo que ir bien vestido porque hay solo gente guapa, va, dice, solo gente elegante. ¿Cómo voy a llegar yo con ropa de trabajo? ¿Cómo voy a llegar? Y a veces que se han dejado influenciar por el mundo y muchas veces por la misma iglesia. Porque la iglesia comete el error de decir que, ¿saben? Todo el tiempo hay grupitos, ¿no? Ustedes saben que desde el que estamos en la escuela hay grupitos, ¿no? ¿Cómo son los grupitos en los colegios? Los guapos, dice, los fresas, los inteligentes, los relajeros, los de pisto y los pobres. Así más o menos. Más o menos. Pueden estar intercalados, pero normalmente ese es el tipo de personas que hay. Ahora en la sociedad también hay tipo de clases sociales, ¿sí o no? Está la gente de clase alta, ¿sí? Que ellos son los fufurufos, dice la gente, los que solo son ellos. Está la clase, bueno, aquí en el paraíso, media alta, porque creo que en clase alta habrán unos 5 o 6 tal vez que tienen millones, pero la mayoría podrían llegar a clase media alta, está la clase media, está la media baja, están los pobres y están los indigentes, ¿cierto? Pero cuando llegas a la iglesia, así llegues tú con un auto último modelo, o llegues en una bicicleta, o llegues a pie, o llegues en jalón, lo importante es que tú llegues a la iglesia, y que cuando entres a la iglesia, no te miren, allá viene el señor fulano de tal. Ni digan, allá viene aquella pobrecita que ni casa tiene. No. Ahí viene el hermano tal o la hermana tal. Y eso es importante en la iglesia, que no haya ningún tipo de distinción social. Pero ¿saben qué? Tristemente, muchas veces sí la hay. Muchas veces porque alguien es abogado, porque alguien es doctor, porque alguien es de ganadero, que tiene mucho dinero, no le ponemos a hacer tareas accesibles como le toca hacer la iglesia, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un doctor, a un abogado, en una iglesia dedicarse a hacer tamales? Hay iglesias que hacen actividades, ¿no? Estoy seguro que no es muy regular. Yo sí conozco uno que otro que aún a pesar de estar en una clase media alta, se ha dedicado a las cosas del Señor a servir cuando le toca, y eso es admirable. Y en la iglesia se debe promover tal acción, de que nosotros comprendamos que en el Evangelio los pobres tenemos valor delante de Dios, delante de la iglesia y delante del mundo.
Punto número 2. Veamos la exhortación de Santiago a los ricos. Ahora, ¿qué le dice Santiago a los ricos? Versículo 10. Pero el que es rico, o sea, si bien el pobre debe de alegrarse en su exaltación, el rico, por otro lado, en contraste, debe de alegrarse en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Escúcheme bien, hay algo que pasa en la tierra de Palestina con mucha frecuencia. Del oriente normalmente salen grandes vientos calientes. ¿Alguna vez ustedes han estado en una gran calor que prenden el ventilador y el ventilador tira un aire caliente, ¿no? Usted siente... Yo recuerdo, yo he visitado Managua cuando voy hacia Costa Rica y era uno de los lugares donde uno se bañaba y la humedad era bien grande, que usted ya se bañaba y estaba chorreando sudor. Y recuerdo que uno, porque le ponen ventilador en todos los cuartos, ¿no? Y uno prendía el ventilador y el ventilador tiraba aire caliente. Y usted realmente no sentía una frescura, sino que siempre estaba bajo un calor incesante. Pues en Palestina es costumbre de que el viento oriental asole o sople de una manera fuerte y caliente. Entonces, si una planta no está debidamente irrigada, usted la puede poner, la puede ver con todo su esplendor, con toda su belleza, pero en el transcurso del día, mientras el viento está azotando de una manera caliente, la planta termina marchitándose de un día para otro. ¿Cuántos hemos visto plantas marchitadas? Creo que todos hemos visto plantas marchitadas. ¿Por qué normalmente se marchita una planta? ¿Por qué? Pero una planta que tiene buen suelo y que tiene agua, no se marchita. Pero en estos lugares áridos, al que hace referencia Santiago, el viento que sopla, el viento que asola, quitaba la frescura de la flor, la marchitaba. La vida es así, ¿no? Yo estoy seguro que si usted hace memoria ahorita, se acordará de esos años mozos, de sus años cuando era un bonito modelo, cuando era atractivo o era atlético, cuando podía correr y ya podía perseguirle un perro y se cansaba primero el perro que usted. Seguía corriendo. Hoy, yo creo que hoy si un perro nos persigue, no hacemos ni el intento, ¿no? ¿Para qué me voy a fatigar? Mordeme. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido correr, no se alcanza. Bueno, tal vez las hermanas que están yendo al gimnasio puedan tener mejor cardio que nosotros. Yo no pierdo el tiempo, yo dejo que me muerda. ¿Sí? Tal vez al sentir la grasa piense en el colesterol y diga, no, mejor no me conviene morder a este hombre. Pero la vida es muy corta, la vida es muy efímera. Y Santiago trata de decirle a los ricos, ustedes, en lugar de los pobres, deben de alegrarse en su humillación. Ahora, déjenme decirle algo muy importante. Los ricos, era una costumbre que la persona adinerada descansara en sus riquezas. Y hasta el día de hoy. Hay muchas personas que porque tienen riquezas, piensan que pueden afrontar la vida con confianza, ¿no? Yo sé que una persona que tiene 1 millón de lempiras en el banco no se preocupa si mañana pierde su trabajo. Tiene 1 millón de lempiras, puedo vivir con esto un buen tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona se enferma? ¿Qué pasa cuando a esta persona le detectan cáncer? Bueno, tengo dinero para un tratamiento, pero 1 millón para el cáncer no es mucho dinero. Puedes morir de eso. Y el rico, que habrá atesorado su riqueza, se habrá dado cuenta de que el dinero es efímero también. El dinero, al igual que la vida, pasa en un abrir y un cerrar de ojos. Yo hacía memoria hace como 3 días de cómo era yo cuando tenía la edad de mi hijo. Mi hijo tiene 13 años. ¿En qué pensaba yo cuando tenía 13 años? ¿A qué me dedicaba? ¿Cómo eran los estudios? Tratando de ser empático con él, porque hay veces que, como somos 2 personas diferentes, a pesar de que él sea mi hijo, no estamos en la misma página porque él tiene 13 años y claramente yo tengo 25. Perdón, 28, 29 de haber cumplido la edad de él. Ya decían que tenía 25, ahora se la creyeron. Pero en el asunto de que el corazón humano también puede pasar que cuando tenemos riqueza nos sentimos como más importantes, nos sentimos como que la iglesia debería tener privilegios porque yo aporto más, porque yo soy don fulano de tal.
Y es que el corazón del hombre siempre ha tenido ese pequeño problema de ser altivo, de ser orgulloso. Lo vemos desde los más pequeños. Hermanos, ¿saben cuando uno es varón y juega pelota? Y cuando está pequeño y echa un gol, tal vez está jugando una potra de un grado contra otro, o en los vecinos, en el barrio, y echas el gol y sientes que has ganado la Copa del Mundo. ¡Ah! ¡Gol! Y aquella emoción. Porque hemos hecho algo en lo cual de repente nos convertimos en alguien bueno. Entonces nuestro corazón se empieza, yo le llamo a esto inflar el globo, ¿no? Se empieza a inflar el globo y empezamos a creer que somos relativamente importantes o relativamente buenos. Vivimos en un tiempo donde no se necesita tener mucho talento a veces para ser influencer, le dicen, ¿no? Para ser una persona que influencie sobre las personas. Se han visto, hay un montón de redes sociales como el TikTok y el YouTube, bueno, el TikTok últimamente, donde hay personas que se ponen a hacer payasadas, relativamente payasadas, y tienen un montón de seguidores. Y el otro día leía un mensaje que decía, y con todo respeto a los que se dedican a eso oficialmente, decía que es un influencer. Y me imagino que era una forma despectiva. Esta persona había escrito, un influencer es un vago que se dedica a entretener a otros vagos para que estos vagos lo hagan famoso. Híjole, dije yo. Bueno, muchos son así, muchos, no todos. Hay unos que sí dan contenido que vale la pena ver, que vale la pena seguir en cápsulas pequeñas de 30 a 45 segundos. Pero en nuestra sociedad todo el mundo quiere reconocimiento. Te pones una blusa bonita y ¿qué quieres? Que por lo menos te digan, uy, qué bonita le quedó la blusa, hermana. Vas al gimnasio y me imagino que con la esperanza de que alguien te diga, uy, qué bueno que te adelgazaste. No, aunque creo que esas palabras no las decimos nosotros a las mujeres, porque las mujeres, si uno les dice, qué bueno que te adelgazaste, ¿qué dice la mujer? A ver, ¿qué dice la mujer? Sin pena, hermana. Piensa que estaba gorda. Así son, así somos. Queremos reconocimiento. O sea, lo dije la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando el Chompiras no era, ¿cómo se llamaba aquel? El de los locos de Chespirito. El Chaparrón. Cuando el Chaparrón saludaba a Lucas, creo que se llamaba su amigo, le decía, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Claro, nosotros muchas veces humanamente andamos buscando reconocimiento. Y nos sentimos ofendidos con suma facilidad cuando no nos lo dicen. ¿Cómo te gusta que te llamen a ti? Ya uno se va acostumbrando, ¿no? A mí me dicen abogado, abogado, o pastor, abogado, pastor, abogado, pastor. Nunca me dicen cómo le va, esposo de Saraí. O padre de Josué, o padre de Ruth. A eso tal vez de vez en cuando para los maestros. Pero como no, se vuelve normal que nos llamen por nuestra profesión o por nuestro oficio. Espero que el próximo año me digan LIC, que es lo que le dicen a los profesores de universidad. Espero el otro año poder dar clases. Pero cuando nosotros vemos, el corazón es muy fácil de inflar, hermano. Nosotros somos muy fácil. Y por eso Santiago le está diciendo a los ricos, ustedes alégrense en su humillación. ¿Qué le está diciendo? Dejen de confiar en su riqueza y empiecen a confiar en verdaderamente quién es digno de confianza, que es Dios. Jesucristo, hay una parábola que Jesucristo la da en Lucas capítulo 14. Si quieren, vamos ahí a Lucas capítulo 14, versículo 7. Para que veamos cómo el mismo Señor Jesús está tratando de lidiar con el corazón de las personas, porque las personas, todos en particular, en algún momento queremos algún tipo de reconocimiento. Y esto para el rico, dentro de la iglesia, puede ser contraproducente porque lo puede alejar del verdadero sentir de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 7, habla sobre una parábola de un banquete de bodas. Lucas 14, 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole, cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó, dice, más cuando fueras convidado, ve y siéntate
en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Hermanos, he comprendido yo que lo peligroso de sentirse importante es que siempre va a haber alguien más importante que tú. Cuando era joven, hace muchos años atrás, y estaba intentando aprender a tocar guitarra, tuve un profesor que en esta ciudad es un reconocido artista, es una persona que ha escrito sus canciones, tiene sus propios videoclips y es un hombre muy culto. Creo que todos conocemos al profesor Romero. Él toca guitarra, él es músico y bueno, es un artista. Él daba clases en un centro que él había fundado y yo recuerdo que estaba tratando de tocar guitarra y él me decía, no te preocupes Ángel, estaba cipote, me decía, mira, yo recuerdo, dice, conocer a un compañero de Nicaragua que por 10 años intentó sacar una canción folclórica de revolución que tienen los nicaragüenses y le costó 10 años, le llevó 10 años aprender. Y una vez, yo, dice, cuando estudiaba, me di cuenta de algo. Yo me creía muy bueno porque yo ensayaba 8 o 10 horas diarias. Era un tipo que era dedicado a su oficio. Pero un día vino un catedrático y me dijo, Romero, cuando tú piensas que eres el mejor, recuerda que hay 500 personas mejores que tú. Eso te da un poco de trasfondo, ¿no? Digo yo, el saber que hay gente mejor que tú. Hay gente más consagrada que tú. Hay gente más bonita que tú. Hay gente más atlética que tú. Hay gente con más dinero que tú y con más importancia, con más influencia que tú. Por eso me recordaba de lo que Pablo dice cuando escribió allá en Romanos. Escribió y dijo que ninguno de vosotros tenga más alto concepto que el que tiene que tener de sí mismo. Creo que cada uno de nosotros, aún los que tienen riqueza, deben de reconocer que en Dios, si no fuera por Dios, no tendrían nada. Y que a diferencia del pobre, a pesar de que ha sido más bendecido con cuestiones económicas, debe de alegrarse, no por tener la riqueza, sino ver la manera en que Dios, poniendo esa riqueza en su mano, puede ayudar a que Él sea de bendición para otras personas. Ese es un asunto diferente. ¿Por qué? Porque si no comete el peligro de que su corazón se vuelva tan confiado en sus riquezas y se cumple lo que dice en Proverbios, que dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Proverbios 18:11. Ellos creen que por tener riqueza, entonces están exentos a los peligros y vicisitudes de la vida, cuando eso es totalmente un engaño. Una persona rica igual se enferma, una persona rica igual pierde su riqueza, igual lo estafan. Así que Santiago quería que los ricos, al igual que los pobres que iban a la iglesia, olvidaran su clase social, porque en el Evangelio no existen clases sociales. Las clases sociales las crea la sociedad. Y a veces, como les digo, cometemos el error de llevar eso a la iglesia, pero en la iglesia no debemos de tener tal cosa. ¿Sí? Debemos de involucrarnos todos. Así que Santiago trata de que el pobre aprenda a respetarse a pesar de ser pobre, porque el ser pobre no es un pecado, como algunos por ahí caminan diciendo que la pobreza es como el juicio de Dios, porque tú eres un malo, eres un pecador, ahí como la enfermedad, ¿no? Como que la gente no pudiera ser pobre, si Jesucristo mismo dijo que había gente pobre entre vosotros y siempre habría de haber. Dentro de las iglesias, hermano, hay iglesias que económicamente no tienen mucho. Y sin embargo son iglesias fuertes, son iglesias saludables. Y son iglesias de bendición, que es lo más importante. Son hijos de Dios. Así que es importante que recordemos que el pobre no debería de sentirse despreciado por ser pobre, pero tampoco el rico debería de sentirse exaltado por ser rico. Y esto es maravilloso que usted y yo lo comprendamos, hermanos. Si usted hoy no tiene mucho, si un día llega a tener mucho, no se olvide de dónde viene. Porque hay gente que así es. Gente que viene muy de abajo y cuando está arriba, ya ni los conozco, ni me acuerdo de ustedes, ¿no? Pero hay personas que es bien difícil porque nos llenamos de ego, nos llenamos de orgullo y nos sentimos más importantes que los demás y eso es un peligro gravísimo. Le quiero hacer una pregunta. Mire, nosotros aquí creo yo que en la iglesia no hay nadie que tenga plata, que diga yo, aquí hay gente con billetes, aquí hay ganaderos o finqueros. No, no hay. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó con un lustrabotas a conversar? O con alguien que repara o que chapea
monte, o que repara, por ahí camina un señor que repara sombrillas. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo y compartió un vasito de fresco con una persona que iba pasando de repente vendiendo algo sencillo como cacahuates o algo por el estilo? ¿Cuándo fue la última vez que habló con ellos? Miren, les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una costumbre acá muy mala. Que nosotros cuando andamos así vestidos, bueno, digo yo que ando más o menos vestido, pero ropa de vestir, pantalón, como que nos cambia el chip, ando guapo, ando tipirín, ando elegante. Y hay personas que andan de repente hasta con los zapatos agujereados y no nos voltean a ver, y cuando uno los saluda hasta se sienten raros ellos. ¿Alguna vez han saludado a alguien y cuando han andado guapos y elegantes y alguna persona se sintió así? O al revés, alguna vez alguien que andaba guapo y elegante lo saludó y usted se volteó a ver y dijo, no es conmigo esto. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez lo ha visto o alguna vez lo ha vivido? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mucha gente, como le digo, piensa, dicen, hay un dicho en el mundo que dice que el hábito no hace al monje. ¿Se acuerda la siguiente frase? El hábito no hace al monje, pero lo disfraza. Entonces hay gente que es pobre y se viste como si tuviera plata. Y la gente cree que tienen plata, pero es puro. A mí me hace gracia porque hay gente que piensa que nosotros tenemos pisto. Y nos habla la otra vez nos hablaba alguien de vendernos un carro en 75,000 pesos. Y yo, solo para mis adentros, yo lo que había a mi esposa y nos reíamos porque con 75,000 pesos yo no tengo 75,000 lempiras. Y con 75,000 lempiras muy posiblemente mejor me pusiera unos 3 negocios, o unos 2 negocios, pero nos hablan de miles y nos hablan y la gente piensa porque estamos en el centro de la ciudad y porque soy abogado, qué sé yo, y porque mi esposa hornea cosas muy ricas y porque tenemos unos negocios y que tenemos aquel montón de dinero. Y no, la verdad no. Pero hemos tenido uno que otro pesito en la bolsa. Tampoco vamos a decir, nosotros no somos pobres. Yo puedo decir que no somos pobres porque comemos todos los días. Tenemos un lugar donde vivir. Pero eso no nos hace más que los que tienen un poco menos. Y ni tampoco nos hace menos de los que tienen más. Una de las cosas que amo yo y he aprendido es que en mi caminar de mi vida he aprendido de que a pesar de que hay gente que tiene mucho más dinero que yo los miro tablas. Yo los miro parejo, yo no me siento menos. Y cuando usted se siente menos es que tiene problemas de autoestima. Ahí está la típica mujer que mira a su compañera de colegio y mira que aquella se quedó delgada y usted se hizo talla XL. Y dice, mira cómo quedó aquella. Dice. Y yo era la bonita del grupo. Y esa era la fellecita. Y vivimos en un estado de comparación innecesario. Se lo digo a todos los índices. Como los pastores también podemos cometer el error de decir, yo tengo 8 años y solo somos 20 personas. Y aquel hermano tiene 2 años y ya son 100. No, pues qué bueno que sean 100. Gloria a Dios. Usted no se tiene que sentir mal. Y lo mismo, nosotros debemos de aprender a contentarnos cualesquiera que sea nuestra condición. Y debemos de alegrarnos en el Señor de lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso, y resumiendo y puntualizando, en el Señor tenemos valor, en el Evangelio tenemos valor para la iglesia, no importa nuestra condición social. Tenemos valor ante el mundo porque tenemos un propósito divino. Tenemos valor también delante de Dios porque Él pagó el alto precio más grande que pudo haber pagado, que fue la sangre de Cristo en la cruz. Y si usted fuera una persona que tuviera dinero, recuerde que el dinero no es lo más importante. Las riquezas van a estar hoy, mañana no están. ¿Cuántas fortunas han sido hechas con mucho sacrificio y la tercera generación las acaba, las arruina, las termina? Infinidad de casos. El dinero, al igual que la vida, es como la flor del campo que menciona Santiago, que mientras es impactada por los vientos cálidos se marchita, se va. Hoy estamos vivos. Mañana solo Dios sabe si lo estaremos. No sé si llegaremos a los 70, 80. Ya don Vidal ya llegó a los 80 años. Le decía yo hoy que parecía de 60. Pues lo miro bien chavo, lo miro bien joven. Hay gente que no me cree cuando le digo que tiene 80. Pero qué bonito es que comprendamos que en nuestra vida es tan corta que debemos de vivirla para Dios. Y siendo que es una vida tan corta,
alegrémonos. Si somos pobres, alegrémonos en el Señor. Recuerden, valiosos para la iglesia, valiosos para el mundo, aunque el mundo no nos dé el reconocimiento, y valiosos para Dios. Y si tienen dinero, recuerden no poner su alegría, su felicidad, ni su confianza en el dinero, en las riquezas, porque hoy están y mañana desaparecen. Pongámonos de pie, vamos a orar.